Bienvenidos a nuestro tercer capítulo de ¿Qué te pasa, Conce? Como ya es tradición, seguimos aquí mismo, en el Bar Callejón en Concepción, que nos recibe para poder grabar nuestros programas. El día de hoy vamos a conversar sobre cómo construimos una ciudad sustentable. Y tenemos dos grandes invitados. Voy a partir por las damas. Ariela Muñoz, del colectivo Muévete. Hola, Ariela. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por venir y gracias por aceptar nuestra invitación. También tenemos a Héctor Díaz, socio de Solutiva Consultores. ¿Cómo estás, Héctor? Muy bien, pues muchas gracias por invitarnos a tu programa. Gracias a ti. Les quiero contar que vamos a empezar este capítulo y le vamos a preguntar a una empresaria del transporte en Concepción, Mónica Álvarez, propietaria de Buses Hualpén, su opinión sobre la sustentabilidad en el transporte público. Y una segunda pregunta será que nos diga una medida que pudiésemos aplicar en Concepción en el corto y mediano plazo para hacer del transporte público un transporte más eficiente. Cuando hablamos de transporte público sustentable, los primeros conceptos que a mí se me vienen a la cabeza es de los de contaminación, el de congestión y el de las ciudades limpias. Eh, y cómo atesoramos cada uno de estos conceptos. La congestión, que está dada por la cantidad de vehículos que circulan en las ciudades, y vemos que en nuestra propia realidad cada vez está aumentando más el parque vehicular en nuestras ciudades y en nuestro país. ¿Cómo enfrentamos los conceptos de contaminación y de impacto ambiental? Bueno, ahí creo yo que la clave son todas las energías limpias que hoy día existen, los combustibles limpios que están existiendo tanto en el transporte público como en el transporte privado. Hoy día, y hablando específicamente de la electromovilidad, encontramos una tremenda oportunidad en ella. Chile ha llevado un desarrollo súper pionero en todo lo que ha sido el sistema Transantiago o red, como se llama ahora, donde se ha incorporado una gran cantidad de vehículos eléctricos a esa flota que abarcan estos dos conceptos. Uno, la contaminación ambiental, digamos, motores libres de emisiones, y por otro lado, también lo que es la contaminación acústica, ya que son tecnologías con emisión de muy bajos decibeles. Creo que ahí hay un camino muy claro y atesorando el concepto de la sustentabilidad hacia dónde nosotros nos deberíamos enfrentar y hacia dónde nos deberíamos mover. Pensando en qué medidas y en este mismo concepto de la sustentabilidad las ciudades pudieran tomar como para generar impactos en el corto o en el mediano plazo. La verdad es que creo nuevamente que el concepto de la utilización de las energías limpias en todo lo que son probablemente los procesos de licitación del transporte, tal como se hizo en Santiago, es una muy buena medida. Llevar a que ciertos porcentajes de las flotas, por ejemplo, funcionen con energías limpias, como es el caso de la electromovilidad. Creo que también es muy importante el concepto de la tecnología, el que los servicios realmente tengan muy buenos horarios, los pasajeros tengan seguridad, que los buses los van a retirar en ciertos horarios, los conceptos de seguridad en el transporte público, y en esto mismo línea nos hacemos cargo de la congestión. En la medida en que nuestros sistemas de transporte público son más atractivos, son más agradables, la verdad que lo que logramos con eso es que muchísima más gente los utilice, y con eso logramos que la congestión vehicular se minimice. Creo que también es muy importante incorporar conceptos en estos mismos buses que realizan el transporte público, aparte del concepto del medio ambiente. Creo que es muy importante también incorporar los conceptos desde la mirada del pasajero, lo que es la comodidad orientada a conceptos, por ejemplo, de los layouts de los buses, los sistemas de calefacción, los sistemas de aire acondicionado. Creo que todos esos conceptos deberían generar sistemas de transporte muchísimo más atractivos para los pasajeros, y además se mueven en la línea de la sustentabilidad. Por lo tanto, logramos estos conceptos que yo les digo, que es atacar la contaminación, este sistema amigo con el medio ambiente, y además logramos atacar fuertemente todo lo que son los problemas de la congestión de las grandes ciudades. Muchas gracias, Mónica, por tus palabras. Quiero hacer una primera pregunta a Ariela. ¿Tenemos una ciudad sustentable? Yo creo que queremos tener una ciudad sustentable, pero todavía vamos en camino a eso. Todavía tenemos, como justamente decía Mónica,
el tema de la electromovilidad en los buses red pendiente. Todavía estamos avanzando en temáticas de ciclos, por ejemplo, de uso de ciclos, infraestructura para ello, pero todavía nos queda el debe el desincentivo al uso del automóvil particular. Y yo creo que más se acrecentó el desafío hoy día después de, o todavía durante la pandemia, ya que muchas personas empezaron a comprar automóviles, ¿cierto? Y al mismo tiempo a usar más el que tenían en casa para no usar el transporte público, ¿cierto? Para no compartir espacios y evitar riesgos. Pero de todas maneras creo que vamos en camino a eso. Pero creo que ese es el desafío más grande hoy día, el desincentivo al uso del automóvil. Creo que todas las otras medidas van en dirección correcta, fomentar, ¿cierto?, el uso de la bicicleta y modos no motorizados, camino hacia la electromovilidad, pero esa es la piedra del zapato, siento todavía. Esa es la piedra, efectivamente. Héctor, la pregunta yo creo que tú vas a decir, la respuesta es obvia, pero la voy a hacer igual. ¿Nuestro sistema de transporte público es eficiente? Le falta. Todos los actores históricamente han puesto mucho de su parte, tanto el Estado como los operadores y los propios conductores, pero ciertamente hay cosas que les faltan. Le falta más infraestructura específica para el transporte público, más corredores de buses, ¿no es cierto? Le falta también integración tarifaria, le falta un medio de pago electrónico, le falta desde luego una nueva licitación que está pendiente. Yo creo que vamos para allá, sin duda, pero en esta mirada de, bueno, si Concepción puede ser, ¿no es cierto?, una tremenda ciudad de aquí a 5 o 10 años, hay que moverse la vara alta y pensar también en esas cosas, digamos, esas cosas que están ahí pendientes, y a mí me estoy convencido, como penquista, que los distintos actores están disponibles para eso. Perfecto. Ariela, en el colectivo que tú representas, ¿qué es lo que promueven? Bueno, el colectivo promueve la movilidad sostenible en todas sus formas. Obviamente nace desde un ímpetu más ciclista, pero obviamente se enfoca en la caminabilidad, en fomentar los modos no motorizados, en fomentar el uso del transporte público y la optimización, digamos, del transporte público, y justamente el desincentivo de modos no sustentables. Y si yo te preguntara, cuando miras el mundo, ¿a qué ciudad tienes como modelo o tienen ustedes como modelo? Ya, esa es una pregunta media polémica porque mucha gente a veces se imagina referentes europeos. Yo pregunté en el mundo, dije, ¿cuál es la ciudad que ustedes dicen, a esta ciudad debiéramos parecernos? No, que generalmente digo que por lo general uno tiende a imaginarse como referentes europeos, y hoy día yo creo que tenemos que tener referentes más latinoamericanos. Los referentes europeos, Europa tiene su propia idiosincrasia, su propia cultura y sus particularidades, y creo que cada ciudad la tiene. Creo que Concepción podría ser una buena opción. Pero creo que sí tenemos que tener referentes en Latinoamérica. Yo creo que, por ejemplo, hoy día Bogotá, por ejemplo, podría ser un buen modelo de que ha logrado fomentar, ¿cierto?, el uso de modos no motorizados y un muy buen sistema de transporte público. Claro que tenemos desafíos y por supuesto que Concepción no es ni parecido a Bogotá, ni Santiago tampoco. Santiago podría ser lo más cercano, pero claramente tenemos que tener modelos un poco más ajustados a nuestra cultura, a nuestra forma de ser, a nuestro clima también. Nuestro clima, efectivamente. Nosotros hicimos una encuesta, para cada uno de nuestros capítulos hemos hecho paneles de encuesta para conversar los temas. Y cuando nosotros le preguntamos a la gente que respondió estos paneles, ¿qué ciudades en el mundo creían ellos que eran las ciudades como más sustentables? Cuando hablamos de transporte público. Y el primer lugar fue Auckland, el segundo lugar fue Londres y el tercer lugar fue Madrid. Entonces, basándonos en la experiencia, no sé, europea, asiática, mundial, digamos, Héctor, ¿hacia dónde tenemos que mirar nosotros? Bueno, yo creo que Concepción es Concepción, o sea, no podemos copiar exactamente un modelo pero tampoco, pero tampoco sí, tenemos que inventar todo, porque de repente podríamos adaptar. Sin duda.
Un buen referente latinoamericano puede ser también la ciudad de Curitiba. Curitiba, sí. Yo he estado, tuve la suerte de estar ahí. Absolutamente. Los curitibanos fueron los que inventaron los corredores de buses, ¿no es cierto? Sí, y han avanzado mucho, impactantes. mucho. Tú te subes una cápsula. Así es. Y la puerta se abre automática justo donde para el bus. No tienes, Así es, el tubo, ¿no es cierto? Y a lo que apunta eso es a tener un sistema en que está integrado, ¿no es cierto? De hecho, tiene un medio de pago electrónico, tú te subes, tienen pago extravehicular, tú pagas no cuando te subes al bus, pagas cuando entras al tubo, al paradero, claro. Lo que hace más eficiente la operación. Tienen buses articulados, fueron los primeros que tuvieron buses articulados. Bueno, y te van hablando las estaciones, los paraderos que vienen, entonces adentro tú vas teniendo claridad de lo que va pasando afuera. Absolutamente. Entonces, sí. pero también hay aspectos que hay que considerar. Uno es la congestión. La congestión es un fenómeno que solo va a ir creciendo, a menos que establezcamos medidas, ¿no es cierto?, que incentiven el uso racional del automóvil. El auto es un buen medio de transporte para ciertos viajes, pero por ejemplo, no es un buen medio para los viajes que se hacen todos los días, de la casa al trabajo, de la casa al trabajo. Claro. Para eso hay mejores modos. Pero ahí es donde tiene que estar una oferta interesante de transporte público. Y ahí empezamos a conversar también los temas de Ariela. Sí. Los temas de desincentivar el uso del auto. ¿Las ciclovías que hay son suficientes? No son suficientes. Hoy día si bien tenemos buenas ciclovías que se hicieron durante el último periodo, creo que están todavía demasiado centralizadas. ¿Pero permiten un buen traslado entre los sectores de Concepción? O sea, si uno vive en el centro, sí. Ya. ¿Te fijas? Pero todavía estamos al debe, por ejemplo, con los barrios en Concepción. Tanto en la comuna de Concepción como en el Gran Concepción, en la intercomuna. Creo que estamos al debe con esos barrios, con los sectores residenciales, que son finalmente los que más mueven personas de un lugar a otro, ¿cierto? Tú dices San Pedro, Chihuayante. Claro. San Pedro, ¿Cómo llegas tú de San Pedro en bicicleta al centro? Claro, San Pedro, por ejemplo, hoy día es la única comuna en la que tú puedes trasladar 100% en bicicleta desde Concepción. Pero a Chihuayante no. A Chihuayante no. Todavía está el debe. Chihuayante todavía es una comuna sumamente motorizada y de no ser por el biotren sería 100% motorizada. Claro. ¿Te fijas? Entonces, yo creo que falta esa conexión intercomunal y se debe también, en parte, porque los proyectos generalmente son ejecutados o están destinados a los municipios. Es decir, falta una visión mucho más integral que en el fondo diga no solamente los puntos de interés en los que se puede trasladar la gente dentro de una comuna, sino de una comuna a otra. Héctor, ¿y cuáles son los proyectos claves o que tú consideras que son claves para lograr un transporte público eficiente? Bueno, mira, primero potenciar lo que ahora hay, ¿no es cierto? Y mejorar todo el sistema de corredores de buses que se empezaron a construir hace ya unos 15 años, ¿no es cierto? El primero fue Baicaí, Manuel Rodríguez, ¿no es cierto? Pedro Guerra Cerda. Seguir extendiéndolo, eso es fundamental. Tratar de que la congestión no afecte al transporte público. Pero tú vives, ¿dónde vives tú? En el centro. En el centro, sí. Porque a mí me toca ir bien seguido a San Pedro y las vías exclusivas del transporte público están colapsadas de autos particulares. Efectivamente. Entonces, ese es un primer elemento porque el ejemplo que tú diste, hay un problema ahí de que simplemente ya no hay más capacidad, ¿no es cierto? Pero también hay temas de gestión, o sea, de cómo uno fiscaliza que realmente las vías exclusivas sean usadas solo por los buses, porque efectivamente los buses son más eficientes en cuanto a trasladar personas que los autos, y los autos van con una o dos personas, ¿cierto? Entonces, hacer más corredores de buses, pero también darle más oportunidades al biotren. El biotren es electromovilidad desde el origen, ¿te das cuenta? Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo puede entrar al centro? ¿Ya? Y que no sea afectado por la congestión. Claro. Y ese es el gran desafío, pensar en grande, ¿te das cuenta? Yo y algunas personas más hemos pensado, mira, ¿sabes qué? Aquí deberíamos empezar a pensar en un metro para Concepción, ¿ya? No pensemos en el metro de Santiago, sino en nuestro biotren, pero más extenso, con mejor estándar, que sea capaz de entrar al centro. Ese también es un tremendo desafío. Una ciudad desarrollada tiene varias formas, varios modos de transporte que sean sustentables. Tiene caminata, tiene ciclovía, tiene corredores de transporte público y también tiene sistema de transporte masivos tipo metro. Y ese es el desafío, empezar a imaginarnos el Concepción del 2030. Y ahí debe estar todo eso. Tenemos un invitado sorpresa que nos viene a acompañar.
Hola, doctor Simi, farmacia del doctor Simi, nuestro auspiciador que nos permite tener este programa al aire y en vivo para que ustedes puedan conocer todos los temas que nosotros estamos discutiendo en ¿Qué te pasa, Conce? Farmacia del doctor Simi, la farmacia del centro de Concepción. 6 farmacias en el centro para que ustedes puedan ir y conocerla. Usted es famoso por su baile, ¿o no? Sí. Gracias, doctor Simi, muchas gracias. Que esté muy bien. Agradecemos a la farmacia del doctor Simi por auspiciar nuestro programa y seguimos en el Bar Callejón. Vamos a una pequeña pausa de 60 segundos y volvemos con nuestros invitados. Porque para nosotros lo más importante es el bienestar de los chilenos, porque la salud no tiene precio y porque es un derecho de todos. Trabajamos sin descanso para ofrecerte una alternativa real y justa. Nosotros no atendemos números, te atendemos a ti, sin distinciones. Y durante 12 años hemos marchado para convertirnos en la farmacia con mayor presencia de bioequivalentes. Hoy, junto a ti, celebramos tu preferencia. Bailamos contigo que nos abriste el camino. Nos entregaste tu confianza y gracias a eso estamos a lo largo de todo Chile entregando lo mejor de nosotros para conservar lo mejor de ti, tu salud. Renovamos nuestro compromiso de llegar a todos los rincones, porque ahí donde se necesite, nos esforzaremos para estar ahí. Seguiremos rompiendo esquemas, porque esta vez sí se pudo, se puede y se podrá, porque sí es posible creer en un Chile mejor. Gracias por tu confianza. Gracias por hacernos la farmacia de Chile. Estamos de vuelta en el tercer capítulo de ¿Qué te pasa, Conce? Conversando sobre cómo logramos una ciudad sustentable. Seguimos, por supuesto, en el Bar Callejón, aquí muy bien atendidos. Aquí hemos grabado todos nuestros programas y la verdad es que les agradecemos el espacio que nos han dado, un típico lugar de Concepción. Héctor, estábamos nosotros hablando sobre las obras necesarias para un transporte público eficiente. Sí. Ariela, también con Ariela conversamos sobre las ciclovías. ¿Qué otro aspecto, y le dejo la pregunta abierta, qué otro aspecto tenemos que considerar para poder ser una ciudad sustentable? Yo creo que en términos de ver los modos no motorizados, creo que hay que dejar de verlos como algo accesorio y empezar a verlos como algo prioritario. Eso se ve reflejado en mantener las proporciones, por supuesto, en la cantidad de inversión a proyectos para modos, ¿cierto?, de infraestructura ciclable. Y no hablo solamente de ciclovías, ¿cierto? Hablo también, por ejemplo, de infraestructura para bicicletas, ¿cierto? De respetar, por ejemplo, la norma del órgano general de construcción, ¿cierto?, que establece que en los lugares con más de 50 personas tienen que tener, ¿cierto?, edificaciones nuevas, un estacionamiento de bicicleta. Y eso hoy día se ve como algo accesorio, como si fuera una plusvalía, y no lo es una norma. Claro. ¿Te fijas? Entonces, te lo digo por ejemplo, si tú vas a un edificio, por ejemplo, que se está vendiendo, te ofrecen un biciestacionamiento como una plusvalía. Y eso debería ser una norma. Y hoy día ya es obligación, dice. ¿Te fijas? Claro. De la encuesta que hicimos, también fíjate que el 57% de las personas piensa que la prioridad debe ser centrarse en el transporte público. Para las autoridades, o sea, la principal prioridad para las autoridades. Y el 19% áreas verdes y parques como de esparcimientos para la ciudadanía. ¿Cómo hacemos que esto funcione? Las áreas verdes, Héctor, con el transporte público, con las ciclovías. ¿Es fácil desde el punto de vista urbanístico? Mira, yo creo que no es fácil, pero es un tremendo desafío. O sea, en el mundo se está hablando ahora de ir o avanzar hacia la ciudad de los 15 minutos, ¿no es cierto?, de que idealmente puedan disminuirse las longitudes de los viajes, lo que nos va a mover, ¿no es cierto?, a disminuir también la congestión, de manera que cada barrio, cada sector de la ciudad
tenga cerca las facilidades de compra, de recreación, de educación, de servicios financieros. Ahora, eso no ocurre de un día para otro. En el centro de Concepción, en el centro de Gran Concepción, viéndolo como una ciudad, sí se puede. Los que tenemos la suerte de vivir en el centro, efectivamente, podríamos no usar el auto y podríamos movernos solamente en bicicleta o caminando porque está todo cerca, ¿no es cierto? El gran desafío, la gran pregunta es, bueno, ¿cómo hacemos eso en el resto de la ciudad? Claro. En el corto plazo eso no se puede hacer, ¿ah? Y por lo tanto hay que proveer sistemas eficientes, ¿no es cierto?, para que las personas puedan llegar al centro, porque en el centro están las universidades, ¿no es cierto? Está todos los servicios. Están los parques, el parque maravilloso que tenemos aquí, el Parque Ecuador, ¿no es cierto?, el Cerro Caracol, es un parque de escala metropolitana, ¿te das cuenta? Están los servicios, entonces es muy difícil que en el corto plazo o en el mediano plazo eso se pueda distribuir, ¿no es cierto? La Universidad de Concepción, por decirte algo, no, está aquí, ¿no? Es muy difícil moverla. Entonces, pero hay un desafío que tiene que ver con cómo la planificación futura permite que eso se pueda ir haciendo. Y yo diría que a la primera respuesta tuya, uno de los puntos fundamentales aquí es el tema de la gobernanza, ¿eh? El cómo se asegura que uno pueda tener planes de mediano y largo plazo y que luego vayan teniendo continuidad en el tiempo. ¿Ah? Y con respecto a lo que dice Héctor Ariela, de la ciudad en 15 minutos, ¿te seduce la idea de las bicicletas públicas? ¿Qué ha pasado? ¿Qué experiencia tenemos? ¿Hay algo que se haya hecho o no las tenemos porque definitivamente fracasó el proyecto, o no las tenemos porque no existió la iniciativa? O sea, yo creo que existió la iniciativa con las biobicis que eran de EFE, ¿cierto? Sí. Pero por alguna extraña razón del destino no llegó a puerto. Yo creo que es porque no se le dio la relevancia necesaria. Quizás no era el minuto adecuado. ¿Hace cuántos años fue eso de las bicicletas públicas? Empezaron al final de 2005. En noviembre del 2005 se pusieron en servicio. Eran alrededor de 150 bicicletas que estaban distribuidas en varias estaciones y las administradas PESUR. Y eran gratuitas, las podía usar cualquiera, tenía que inscribirse nomás. Pero quizás fue un proyecto muy visionario en ese tiempo. Quizás hoy día un proyecto así sí tendría un flote importante, porque la gente que anda en bicicleta hoy día es mucha más de la que andaba en el 2005, ¿no? Es que justamente viene a solucionar ese problema que mencionaba Héctor hace un rato atrás, que era sobre lo de cómo acercamos a la gente desde el transporte público al centro. Y en ese caso las biobicis funcionan muy bien, porque el biotren funciona como un troncal, en el fondo. Es una estructura, ¿cierto?, que viene a acercar de una comuna a otra, y estas bicicletas vienen a ser el modo que no congestiona, que no contamina, ¿cierto?, que no emite ruidos, para llegar al centro. De manera fácil, de manera lúdica, si queremos verlo incluso, de manera eficiente. Suena claro, un desafío como súper alcanzable en el corto plazo. Claro, hubo problemas de robo, ¿cierto?, de las bicicletas. Pero como va a pasar normalmente. O sea, tenemos scooters hoy día sueltos por la ciudad. ¿Cómo no vamos a poder tener bicicletas en estaciones fijas? Claro, y justamente sirve para eso, para llegar a lugares. Quizás lo que falta es que haya estaciones fijas de repente donde yo pueda dejar esa bicicleta ahí sin necesidad de volver al biotren, por ejemplo. Claro, y tú saber que en el fondo te vas a bajar en alguna parte y va a estar esa estación y vas a poder recoger una bicicleta. Héctor, ¿cuántos años nos faltan, si lo podemos llevar a años, para tener un transporte eficiente público, me refiero? Mira, Y limpio. Si uno quiere ser serio y responsable, yo creo que estos son desafíos de varios años, digamos. 5, 10, uno 15, podría pensar 40. que una buena meta que nos pongamos para Concepción es el 2030. 2030. Efectivamente, en una 10 década se pueden modificar planos reguladores, por ejemplo, se puede perfectamente desarrollar los estudios de prefactibilidad, de ingeniería de detalle, y se puede construir un proyecto. El ciclo de vida de un proyecto de infraestructura va entre 6 y 8 años, pero tiene que estar, ¿no es cierto?, la decisión luego de implementarlo. Entonces, en 10 años efectivamente se puede construir. O sea, Y eso es considerando los corredores, los buses que sean buses más, no sé si eléctricos, pero al menos más sin duda. amigables. Ahora, no estoy diciendo que tenemos que esperar 10 años para que todo esté listo, No. sino que es una cosa que se va implementando gradualmente, En etapas, ¿no es claro. cierto? Pero perfectamente, estamos empezando el 2021, ¿no es cierto? Un desafío penquista, digamos, como ciudad podría ser perfectamente imaginar el Concepción del 2030,
que tenga efectivamente un sistema de bicicletas, ¿no es cierto?, gratuitas, buses eléctricos, ¿no es cierto?, el biotren entrando al centro, un sistema de pago integrado, una red mucho más extensa de ciclovías, ¿no es cierto?, mejores redes de caminata. Oye, efectivamente, tú has dado en el clavo, Héctor, porque lo que nosotros buscamos con esta iniciativa de ¿Qué te pasa, Conce? Es que pensemos en Concepción a 10 años para ser una ciudad de clase mundial, una ciudad que esté integrada al mundo, una ciudad que sea sostenible, una ciudad que sea segura y limpia, y una ciudad inteligente además también, que es el cuarto de nuestros programas para hablar sobre esos temas. Ariela, ¿cómo te imaginas tú Concepción en 10 años más? A ver, si me remonto a 10 años atrás, por ejemplo, cuando recién empezaron a surgir los movimientos ciclistas, post-terremoto, estábamos en una época post-terremoto, y hoy día nos pilla justo una crisis también, en medio de ese periodo. Entonces es bien particular hacer la escala a 10 años. Creo que todas estas crisis que vivimos son oportunidades de mejora y que nos muestran en el fondo dónde está el foco, dónde tenemos que poner la importancia, dónde tenemos que poner los recursos también, y esos recursos tienen que estar siempre centrados en las personas. Así que si me preguntas cómo me imagino Concepción a 10 años, me imagino una ciudad menos congestionada, me imagino una ciudad con más bicicleta, con niños, niñas y niñas andando en bicicleta. Creo que por ahí va el foco que tenemos que poner. O sea, si hoy día vemos niños andando en bicicleta, creo que están bien las cosas. Claro. Es un indicador, ¿cierto? Si yo veo un niño en bicicleta, quiere decir que la ciudad es segura. ¿Te fijas? Que la ciudad es amigable, que la ciudad en el fondo no es peligrosa. Héctor, ¿y cuál es el rol de los privados en esto? Porque hemos hablado mucho obras de infraestructura que necesitamos, y generalmente eso está asociado al gobierno central, al Estado, pero en el fondo los privados, ¿cómo podemos hacerlo, digamos, para poder aportar a una ciudad más sustentable? Yo creo que cuando hablamos de lo privado hay que distinguir, ¿no es cierto?, por una parte las instituciones, el organismo, las empresas, ¿cierto?, pero también los ciudadanos. Porque importante, sí. es fundamental, ¿no es cierto? Y yo diría que Concepción, si uno mira la historia de Concepción, Concepción tiene la Universidad de Concepción, que cumplió 100 años hace muy poco, y que tiene la particularidad de que fue una universidad que se creó básicamente porque un grupo de ciudadanos de Concepción decidieron que la ciudad tenía que tener dos cosas. Necesitaba dos cosas, una universidad y un hospital. Y el hospital de Guillermo Gran Benavente está al lado de la universidad, no por casualidad, porque se crearon juntos. Entonces, y ese es un buen ejemplo. El Puente Viejo, al que ya no queda ningún vestigio porque se cayó durante el último terremoto, ¿no es cierto? Originalmente como idea surgió fue el primer proyecto por concesiones que se construyó en la historia de Chile. Fue un vecino que consiguió que se dictara una ley, ¿no es cierto?, que permitiera que él se ponía la plata y luego podía cobrar un pequeño peaje por pasar por ahí. Entonces, Concepción tiene una historia de eso. Entonces, yo creo que también esto requiere que cada uno de nosotros como ciudadanos diga, bueno, ¿por qué yo tengo que sentarme a esperar que la autoridad o ¿no es cierto?, que el gobierno, exigirle al gobierno? También nosotros como ciudadanos podemos hacer aporte y hay dos ejemplos concretos que ya te mencioné eso. Y ahí les voy a hacer la misma pregunta a los dos, pero a ti, Héctor, te voy a dar un minuto para que la piense. A Ariel no la vamos a dejar pensar porque la debe tener muy fresquita. ¿Cómo hacemos y cómo incentivamos a la gente que se baje del auto? Mejorando el transporte público, mejorando la otra oferta. Pero eso también es algo que va a tomar tiempo. Por supuesto. Si nosotros queremos incentivar a que la gente, ahora en los próximos meses, cuando se nos acabe la pandemia ya, tome la bicicleta, camine, tome los scooters, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué les decimos? Mira, pasa algo bien particular y te lo voy a hacer con una analogía. Cuando hablamos de que comer sano es caro, tenemos que pensar ¿por qué es caro? Y no, comer mal es muy barato, ese es el problema. Y hoy día pasa lo mismo con acceder a un automóvil, es muy fácil hoy día. Tenemos miles de trabas, por ejemplo, para acceder a un crédito hipotecario, no necesariamente para acceder a un automóvil. Hoy día es más prioridad comprar un automóvil, se ve como una cosa de estatus, todavía, a tantos años del comprarte un auto perico, todavía tiene un tema de estatus el automóvil, un tema que refleja el poder, ¿cierto?, de un ciudadano por sobre otro, por el espacio que utiliza, por la plata que invierte, porque paga permiso de circulación, y creo que ahí de repente está el punto de inflexión del automóvil. Es decir, hoy día los automovilistas se enojan porque tienen que pagar por todo.
Sí. Y tienen que pagar Y por tienen todo, que si es un pagar lujo. Entonces, de repente, con eso, ser más majaderos, o sea, ser más majaderos con las licencias de conducir, con el pago de impuestos, ¿cierto? Como el permiso de circulación y las patentes, etcétera. Héctor. Mira, es un tremendo tema, porque en términos económicos el auto es percibido como un bien superior, como algo que es deseable, que aunque yo no tenga, me gustaría llegar a tenerlo. Esa es la realidad en la actualidad. Entonces, este es un problema que se han enfrentado muchos países, y al final tiene que ver con hacer campañas, ¿no es cierto?, que apunten a ayudarle a las personas a planificar sus viajes, de manera que puedan reducirse el número de viajes, demostrarles en términos económicos que es más eficiente, o pueden ahorrar más, ¿no es cierto?, si acaso usan el transporte público versus que si acaso usan el auto. En los países que han conseguido hacer esto, lo han hecho, como por ejemplo en el centro de Londres, aplicando una tarificación, que es cobrar una tarifa solo por el hecho de entrar al centro. O en Nueva York, que los estacionamientos públicos son carísimos. Bueno, además, o sea, en el fondo es tratar de es aplicar medidas económicas, en el fondo es hacer que el automovilista internalice el verdadero costo que tiene usar el auto, que es cobrándole más, cobrándole más porque se estacione, cobrándole más por entrar a una vía que está congestionada. Son medidas que son absolutamente impopulares. Y por eso es difícil de implementarla, pero si uno quiere pensar en serio en eso, tiene que empezar a analizar con seriedad ese tipo de medidas, pero además darles alternativas reales. ¿Te das cuenta? Alternativas de transporte público de alto estándar. No pueden quedarse en el tienen que, por ejemplo, venir al centro. Bueno, quiero agradecerle a Ariela y a Héctor el haber compartido con ¿Qué te pasa, Conce?, su experiencia y sus conocimientos. Muchas gracias, Héctor. Gracias a ti por invitarme. Muchas gracias, Ariela. Gracias a ustedes. Nosotros nos vemos en el próximo capítulo en que vamos a conversar sobre cómo construimos una ciudad inteligente. Nos despedimos de aquí, del Bar Callejón en Concepción. Hasta la próxima. ¿Qué te pasa, Conce?